Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una historia que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 3, el versículo 1. Habla de un rey que se llamaba Nabucodonosor, que gobernaba en Babilonia, el cual hizo hacer una estatua de oro, para que todas las naciones y todas las provincias la adoraran. Y dice en la palabra, dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura era de 6 codos, levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey había hecho esta estatua para que todos la adorasen. Y el rey había mandado llamar a los asistentes, a los capitanes, receptores, los del consejo, presidente y a todos los gobernadores de todas las provincias, para que viniesen en la inauguración de esta estatua. Y dice en la palabra que todos tenían que adorar la estatua cuando se escucharan todos los instrumentos que el rey había puesto. Y dice en Daniel capítulo 3, versículo 5, dice: en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Todos tenían que adorar. Cuando sonasen estos instrumentos tenían que adorar la estatua. Y dice la palabra: y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando sonaban los instrumentos, todo el pueblo, las provincias, las naciones adoraban esta estatua de oro que había hecho el rey. Pero había 3 jovencitos en esta ciudad que trabajaban para el mismo rey Nabucodonosor, que eran 3 jóvenes que eran amigos de Daniel, del profeta Daniel. Y su nombre eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice en la palabra que estos jovencitos no querían inclinarse ni adorar esta estatua. Dice en el versículo 12 de Daniel 3 que fueron al rey y le contaron. Le dijeron así: hay unos varones, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. El rey, al enterarse que estos 3 jovencitos no querían adorar la estatua, los mandó llamar. Y muy enojado les dijo que si no adoraban la estatua, los iba a arrojar al horno de fuego. Dice en el versículo 17 de Daniel 3, lo que estos jovencitos le contestaron al rey. Y estos jovencitos le dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Estos jovencitos eran fieles a Dios en gran manera y entendían que no había otro Dios más grande que nuestro Dios, que esas estatuas de oro y todos esos dioses falsos que en ese tiempo se adoraban era un pecado, y ellos eran fieles a Dios. El rey, al recibir esta respuesta, se enojó en gran manera y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que normalmente se calentaba. Y mandó a estos 3 jovencitos que los arrojasen en el horno de fuego ardiendo. Como dijimos, 7 veces más caliente que lo normal. Y ante esta situación podemos pensar, ¿no?, que el fuego enseguida quema, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado con estos jovencitos, no? Ellos, dentro del fuego, el Señor los guardó en gran manera. ¿Por qué? Porque el fuego no pudo con estos jovencitos. El Señor puso su mano sobre todos ellos, e inclusive mandó un ángel para que los guardase cuando estén adentro del fuego. Dice en la palabra que el rey, al ver adentro del horno, habían tirado estos 3 jovencitos, habían sido echados dentro del horno, pero el rey veía 4. Y el rey se preguntaba: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey respondió y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego,
y ningún daño hay en ellos, y al parecer del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Acá podemos ver que el Señor había mandado un ángel para que guardase a estos 3 jovencitos adentro del fuego. Entonces el rey, a ver esto, se acercó al horno y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Y dice la palabra que juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoró de sus cuerpos, ni cabellos de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Habían estado en un horno encendido en gran manera y ninguno se les había quemado, ni siquiera la ropa, ni siquiera tenía olor a humo, dice la palabra del Señor. Miren qué milagro tan grande que había hecho el Señor para con estos 3 jovencitos, fieles a Él. Los había guardado y estaban todos asombrados del milagro que el Señor había hecho con ellos. Inclusive podemos ver en la palabra cómo el rey ya reconoce a Dios como el alto Dios. Qué hermoso milagro el Señor había hecho con estos jovencitos, guardándolo de este fuego, que ni siquiera, como dijimos, ni sus ropas, ni sus cabellos, dice la palabra, fue quemada. Y dice en el versículo 28 que el rey Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abed-Nego, que envió su ángel y los libró, sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen a otro Dios que su Dios. Estos jovencitos habían sido fieles a Dios en gran manera y habían dado un testimonio para con el rey y para con todos los demás principales del reino, que entendieron que el único Dios al que se debe adorar es a nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el cual tiene poder para guardarnos en cualquier situación en la que nos encontremos, sea en tristeza o en necesidad o en problemas de familia. Debemos confiar en Dios, así como lo hicieron estos jóvenes, que entregaron sus vidas para el Señor, metiéndose en este horno de fuego. El Señor los guardó, que podamos ver la fidelidad que ellos tuvieron para con Dios y que solamente ante Dios se postrarían. Los dioses falsos, toda esta estatua que el rey había creado, desecharon completamente. Que podamos ver este ejemplo de fidelidad en estos jovencitos para que a lo largo de nuestras vidas nosotros tengamos también a nuestro amado Dios sobre todas las cosas. En primer lugar, solo a Él debemos adorar y en Él debemos confiar, así como confiaron ellos, porque sabemos que tiene el poder para guardarnos, sea cual sea el problema o la dificultad. Si a ellos pudo guardarlos de este fuego, de este horno de fuego ardiendo, como leímos antes, 7 veces encendido, mucho más de lo normal, el Señor los guardó. El Señor también puede guardarnos a nosotros en cualquier situación de problema que estemos, o de tristeza o de necesidad. Que podamos confiar en Él por sobre todas las cosas. Solamente en Él debemos descansar y saber que nuestro Dios es el Dios Todopoderoso, el único al que debemos adorar. Que el Señor los bendiga. Tres jóvenes se echaron en el horno aquella vez por no arrodillarse ante el ídolo del rey. Si tú estás en horno de aflicción o de dolor, nada podrá dañarte si tú estás con el Señor. Tres jóvenes